Bueno, buenas noches. Vamos a trabajar sobre el trastorno oposicionista desafiante que se presenta en niños y adolescentes. Laura, ¿de qué se trata este trastorno? Este se define como un patrón recurrente, persistente en la violación de las reglas y desafío de las personas de autoridad. Se presenta con conductas negativas, hostiles, desobedientes, irritables dirigidas a los padres, profesores y demás personas de autoridad, y dicho patrón, según el CIE-10, debe perdurar por lo menos 6 meses para tomarse en cuenta. Okay. Laura, de acuerdo al inicio y el curso de este trastorno, el DSM-4, indica que es un patrón, se presenta en el núcleo familiar y sus síntomas se van manifestando de manera gradual, va pasando con el tiempo a otras esferas de la vida del niño, como en el colegio y los padres, suele manifestarse a los 8 años de edad y generalmente en la adolescencia. ¿Cuáles son las características para diagnosticar este trastorno? Claro, los criterios que debemos tener en cuenta es que la persona incurre en pataletas, discute con adultos, desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus demandas, molesta deliberadamente a otras personas, acusa a otros de sus errores o mal comportamiento, es susceptible o fácilmente molestado por otros, es colérico y resentido, es rencoroso o vengativo. También debemos tener en cuenta que este trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en la actividad social, académica o laboral. Estos comportamientos en cuestión no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico o en un trastorno del estado del ánimo, y no se cumplen los criterios del trastorno disocial, y si el sujeto tiene 18 años o más, tampoco del trastorno antisocial de la personalidad. También tenemos unos síntomas asociados y para eso vamos a ver un video en el que vamos a observar un niño con trastorno oposicionista desafiante. Los síntomas, como vimos en el video, son impulsividad, agitación psicomotriz, desobediencia, comportamiento delincuente, violación a los derechos de los demás y a las leyes, utilización de vocabulario soez, exaltación de la autoestima, llegando a características narcisistas, consumo precoz de sustancias, terquedad persistente, renuncia recurrente a comprometerse y a ceder, a negociar con los demás. Laura, de acuerdo al DSM-4, ¿qué nos dice el diagnóstico diferencial? Bueno, que para poder diferenciarlo, este es menos grave que la de los sujetos con trastorno disocial, y típicamente no incluyen agresiones hacia personas, animales o destrucción de bien ajeno, ni un patrón de robos o fraudes. Tampoco se diagnostica si cumplen los trastornos disocial, y en sujetos con retraso mental solo debe establecerse un diagnóstico de trastorno negativista o posicionista cuando el comportamiento es notablemente mayor que el habitualmente observado en sujetos de edad, sexo y gravedad de retraso mental comparables. Este trastorno también debe distinguirse de una incapacidad para seguir normas resultante de una alteración de la comprensión del lenguaje, por ejemplo, pérdida auditiva, trastorno del lenguaje, bien sea receptivo o expresivo. El comportamiento negativista es una característica típica de ciertos estadios del desarrollo, por ejemplo, la primera infancia y adolescencia, y solo debe considerarse si los comportamientos en cuestión aparecen más a menudo y tienen consecuencias más graves que las observadas típicamente en otros sujetos de nivel de desarrollo comparable, conduciendo a deterioro significativo de la actividad social, académica o laboral. Vamos a ver sobre la comorbilidad y el pronóstico que tiene este trastorno. Sobre la comorbilidad tenemos el trastorno de conducta y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El déficit de atención e hiperactividad sustenta la presencia en algunos de los síntomas como déficit de atención, impulsividad y hiperactividad, y el trastorno de conducta se caracteriza por un patrón repetitivo y recurrente, persistente,
de la violación de los derechos a otras personas, a las leyes y a las normas se presenta en niños y generalmente también de 10 a 12 años. Hay comorbilidades que son más trascendentes y tienen efectos más dañinos tanto para los niños como para el entorno. Tienen lugar en la adolescencia y en la adultez y entre el 30 y el 50% de los pacientes que tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad tienen también un trastorno oposicionista desafiante. Respecto al pronóstico, depende de muchas variables entre las que se incluye la gravedad del trastorno, la estabilidad a lo largo del tiempo, la atención de la presencia de otros trastornos, el grado de interacción familiar que tienen con el niño. También hay alrededor de 25 de cada 100 niños que presentan este diagnóstico, alrededor de algunos años ya no tienen esas características y pues son pacientes con mejor pronóstico. Hay pacientes que mantienen el diagnóstico y pueden mantenerse estables o pueden comenzar a presentar, a violar derechos de los demás, a desarrollar un trastorno disocial como tal. Respecto a la etimología, ¿qué podemos decir de este trastorno? Bueno, encontramos 3 categorías que son como tal el modelo biológico, encontramos también el modelo de aprendizaje y el de factores sociales y contextuales. En el modelo biológico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que dependiendo de ciertos indicadores biológicos, digamos como que los niños con TOD tienen niveles más altos de hormonas de DEA, lo que significa que hay un cambio en el HPA. Eso lo dijo Van Gorsen en el 2000. También encontramos procesos genéticos en el cual se hicieron investigaciones con gemelos, en la cual la revisión de varios estudios muestra que hay una relación genética que hace que estos desplieguen conductas externalizantes de manera similar. También vamos a encontrar que el temperamento del niño va a ser un factor determinante en todo este despliegue de comportamiento. Es decir, como producto conductual directo de la genética y la neurobiología, su validez reside cuándo y cómo se evalúa este elemento, siendo los niños de temperamento difícil aquellos con mayor probabilidad de generar esa conducta problema, incluyendo conductas de agresión en edades tempranas. También vamos a encontrar las relaciones de modelo de aprendizaje, en la cual hablamos de las relaciones entre padre e hijo y también las pautas de crianza. En las relaciones de padre e hijo vamos a encontrar que una relación de apego que vaya a ser insegura va a generar que una persona probablemente vaya a tener problemas como trastornos oposicionistas desafiantes en el futuro. También encontramos que con las pautas de crianza, la sincronía entre la contingencia de los padres y los hijos también influye significativamente, encontrándose que en familias con niños agresivos, una conducta aversiva de uno de los padres es comúnmente reforzada con la terminación de otra conducta aversiva, dejando un ciclo repetitivo de interacciones coercitivas y negativas. También se ha encontrado que los padres que entablan una comunicación verbal positiva y una proximidad psicológica tienen niños con niveles bajos de agresividad. También podemos encontrar en el último modelo, que es el de familia y contexto social, que el contexto en el que se desenvuelva el niño también va a contribuir significativamente en el comienzo y persistencia de problemas de conducta de tipo externalizante. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, reacciones de estrés de la familia ante eventos significativos como el divorcio, la pérdida del trabajo también pueden influir. Como último también encontramos la evaluación de estos trastornos. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer evaluación con niños o adolescentes? Lo primordial vamos a tener en cuenta la historia clínica, que siempre va a ser indispensable para obtener información, y la evaluación del niño y también de la familia, porque debemos recordar que siempre vamos a tener la información de varios informantes. Evaluación también escolar, que pues una de las áreas de ajuste como más importantes es con los niños es en la escuela, y también vamos a tener en cuenta unas escalas. Hay bastantes escalas para medir como tal el nivel como de deterioro o de malestar que tiene un niño. Vamos a mencionar acá unas 4. Encontramos como tal The Child Behavior Checklist, que es para niños de 1 a 5 años, que lo realizaron en el 2000, Achenbach y Rescorla.
el Companion Caregiver Teacher Report, que también lo hizo Achenban y Rescorla en 2000, que ellos evalúan problemas internalizantes y externalizantes. También que evalúan externalizantes e internalizantes encontramos el ITSEA, que además de evaluar esas dos áreas, también evalúa la disregulación y la competencia, y encontramos el ABER Child Behavior Inventory, entre otros, que pueden como tal ayudar a tener mayores fuentes de información para realizar una evaluación y una intervención adecuada. Bueno, hasta aquí la información que tenemos sobre el trastorno oposicionista desafiante.